Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al maestro Luis Osvaldo Morales Tamayo. Él nos hablará sobre nuevas tecnologías aplicadas a la evaluación. Maestro egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos habla sobre el demérito en el valor de los inmuebles urbanos que se encuentran cerca o son afectados por subsidencia diferencial. Así que acompáñenme a conocer a este joven maestro, quien nos hablará un poco más sobre evaluación y subsidencia diferencial. Buenas tardes, bienvenido maestro Osvaldo a este episodio de los Maestros del Valor. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Bueno, lo hemos invitado para hablar sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la evaluación. Y bueno, sabemos de la tesis, la investigación con la que usted obtuvo el grado de maestro en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Puede platicarnos, por favor, de qué trata su investigación? Claro que sí, con todo gusto. El título completo de la investigación es Valoración económica de la vulnerabilidad y daños en inmuebles urbanos afectados por fallas geológicas asociadas a la subsidencia diferencial, que puede resumirse perfectamente en dos palabras. Subsidencia, hundimiento. Diferencial, diferente. Las estructuras donde vivimos y donde comercializamos son elementos rígidos que si la base donde están desplantados se hunde y más de forma diferente, un lado con respecto al otro, se quiebra, como si partiéramos pan. Estos daños no deben ser confundidos con el estado de conservación y es ahí donde es desatendido, porque hasta la fecha existen muy pocos métodos científicos que evalúen el impacto de este daño. Bueno, maestro Osvaldo, muchas gracias por su respuesta. Platíquenos ahora cómo nació esta investigación. Sabemos que los estudiantes donde se les pide que se titulen por tesis, en este caso la Universidad Autónoma de Querétaro está inscrita en el programa de posgrados de calidad. ¿Hay en alguna parte donde se llevan las materias metodología de la investigación, seminario de tesis? ¿Cómo nació esta investigación, maestro? Pues precisamente por el desconocimiento de nuevos métodos es que el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, colabora con la Universidad Autónoma de Querétaro para desarrollar 18 líneas de investigación que estaban distribuidas entre las facultades. Este proyecto de investigación es una de esas líneas. Recordemos que el CENAPRED tiene como propósito crear, gestionar y promover políticas en materia de prevención de desastres. Igual que todos tenían el interés de conocer metodologías que evaluaran el impacto de estos daños. En aquel entonces el título decía elaboración de propuesta para el cálculo de daño, pero nosotros no sabemos si este fenómeno para todas las situaciones causa un demérito. Entonces, como no queremos dejar afuera esa posibilidad, es que se quedó el nombre de valoración económica. Ahora quizá usted me pregunte en qué caso el hundimiento causaría un mérito, es decir, una premiación. Bueno, pues si pensamos en este edificio y sabemos que estamos en una zona de hundimiento o de riesgo alto, pero no vemos daños aparentes como sus vecinos, querría decir que este edificio está pensado para el hundimiento, ya sea por su cimentación profunda, estabilización de suelos o mantenimiento constante. Entonces, por supuesto que merece ser premiado. Ok, bueno, recordemos para nuestra audiencia, este programa está dirigido a estudiantes de especialidad y maestría en evaluación. Para entender un poco más de la materia, ¿podría comentarnos qué es una falla? Una falla en geología es un fracturamiento del terreno a lo largo del cual hubo un movimiento de un lado con respecto a otro. Las fallas geológicas son por definición fallas naturales, pero las fallas por subsidencia son provocadas por la interacción del hombre con el acuífero, cuando extraen líquidos como gas, petróleo o más comúnmente agua para satisfacer las necesidades de esta población. Si bien es la causa más probable para que se presente el fenómeno, es un problema que nosotros mismos generamos por la inconsciente extracción y por no permitir que el agua, por nuestras planchas de concreto urbanas, permee el subsuelo para cargar los mantos acuíferos. Es por eso que es un problema urbano. Bueno, para continuar, maestro Osvaldo, nos gustaría que nos platicara un poco más sobre la zona de estudio, el lugar donde llevó a cabo la investigación. Para aplicar esta metodología es muy importante tener bases geológicas en digital. La metodología fue aplicada por primera vez en Morelia y publicada en artículos científicos de las revistas Natural Science y Ciencia Nicolaita. En aquel tiempo los autores Hernández Madrigal y el maestro en ciencias Zahualcóyotl Flores y otros autores propusieron el modelo matemático. Yo lo que hice fue adaptarlo a las bases de datos de mi estado, que es Querétaro,
donde afortunadamente estamos muy bien posicionados. Como es un problema urbano, de hecho es de escala mundial. Pero hablando a nivel nacional y citando a otros tesistas, la Ciudad de México, Irapuato, Celaya y Aguascalientes son zonas que presentan este fenómeno en una escala mayor. Pero cualquier zona que tenga bases de datos geológicos puede aplicar la metodología sin ningún problema. Ok, maestro, bueno, si hemos entendido bien al momento, es una pregunta también para que la audiencia lo sepa, un asentamiento parcial es equivalente a decir una subsidencia diferencial, es decir, si la casa se hundiera de manera pareja, tal vez no habría daños, pero la diferencial, o sea que solo en una parte es lo que provoca. Entonces, de alguna manera podría decirse, los suelos será otro estudio de los motivos, ¿verdad?, por los que pueda hacer asentamientos, pero como en concepto podría ser equivalente, ¿no? Un asentamiento parcial es como una subsidencia diferencial. Sí. Bueno, para nuestra audiencia, estamos en una zona, en una colonia, donde pasa una falla geológica. Aquí está muy marcado debido a los escalones que hay de concreto, pero bueno, parte de este método lo que permite, es lo que queremos comprobar o preguntarle al maestro Osvaldo es, esta es la falla, después sigue la banda de influencia, y en un criterio tradicional o de los que se usaban antes, podrá decirse, toda la calle que esté sobre la falla, toda un demérito. Y este método lo que busca es probar que, no todas, dependiendo de las variables, ¿cuáles son, maestro? Distancia, etcétera. ¿Cuáles son? Distancia y área. No castigar a todos, ¿no? Es una de las ventajas de tu método, ver cuáles sí sufren afectación por la falla y cuáles no. Obviamente esa afectación es un decremento en el valor o en el precio, ¿no? Precisamente lo que hay que hacer es discretizar la falla, marcar su línea de acción y determinar una banda de influencia. Esta puede ser de 20 metros, según el atlas de riesgo, o como yo lo recomiendo, es llamar a auxiliarnos de un geólogo que la determine con precisión, porque el método es muy sensible a ella. Entre más ancha la hagamos, más predios involucramos en el impacto económico. Entonces es muy entre más precisa sea, el impacto económico es más exacto. Okay. Bueno, maestro, me gustaría ahora que nos explicara, comenta que se basó en un modelo propuesto entre varios autores, el maestro Nezahualcóyotl Flores. ¿La aplicación de usted que hizo es únicamente actualizar con variables o hizo modificaciones o mejoras propuestas al método? La metodología se basa en relacionar la influencia de la falla con la proximidad a ella, mediante áreas y distancias. Si vemos, el efecto de influencia es precisamente entre más un predio se encuentra involucrado con la banda de afectación de la falla, mayor es su factor de depreciación. El efecto de proximidad, entre menor sea la distancia del eje del centroide de un predio al eje de la falla, mayor es su factor de riesgo. En la práctica, nos dimos cuenta que si el área está involucrada al menos un 50% o la distancia es al menos de 20 metros, el nivel de riesgo es de al menos de nivel medio. Este es el factor de depreciación. Cuando se multiplica por el valor del predio, nos da un valor ajustado. La sumatoria de todos los predios involucrados en la banda de influencia nos da lo que buscamos, que es el impacto económico. Entonces, bueno, para nuestra audiencia, la línea roja representa la falla. Lo ancho que se abre es la banda de influencia. Y estos rectángulos que ven aquí son los lotes donde estarían las casas. Entonces, si se fijan, los lotes que están, como decía el maestro, más cerca en distancia y más acción de la falla, son los que van a tener más de mérito, ¿verdad? A menos de 20 metros, el centro o los que estén cerca de la banda. Entonces, lo que demuestra, vamos a pensar que tal vez en 1980, 1990, si algún evaluador tradicional decían, oye, te encargo el avalúo de estas casas que están en una zona de subsidencia diferencial, podía aplicarse justos por pecadores, es decir, sabes que del valor que obtengas, un demérito de 20% y todos los que estuvieran. Y con este nuevo método se permite modelar la falla, ver cómo se mueve y quién sí y quién no es afectado negativamente en el valor de la vivienda. Precisamente quitar lo arbitrario, que viéramos daños en la propiedad, es decir, esto es estado de conservación pésimo, no, es hundimiento. Sí. Y se desconocía en ese tiempo, y si se conocía se aplicaban, yo creo que porcentajes. Esto es una manera justa de discretizar el daño en medida de el grado de afectación que tiene y la distancia que tiene de su centroide al eje de esa falla. Bueno, maestro, ahora nos gustaría que nos platicara sobre esta metodología, cómo aplicarla. Pues precisamente nosotros lo que necesitamos son las bases geológicas oficiales de las fallas. Estas capas de fallas se sobreponen sobre la zona de estudio de interés y lo que hacemos es medir distancias y áreas. Lo que nos preocupa ahorita es automatizarlo en una hoja de cálculo de Excel para que trabaje por nosotros. Entonces, si se fijan, no es
recurrir a ningún programa especial diferente de los que conozcamos. Es simplemente conocer la metodología y aplicarla. Por ejemplo, la información de las fallas de todo el país, ¿existe en algún inventario, en alguna institución de gobierno o es parcializado de acuerdo a los presupuestos o crecimiento de los estados? Vamos a decir, en los estados con mayor crecimiento económico, ¿hay más información o es parejo a nivel nacional la disposición de la información? Me alegra que lo digas. Efectivamente, hay un, no quiero decir candado, porque realmente son públicas, pero sí hay una dispersión inmensa entre una fuente y otra. El Atlas de Riesgos tiene una, el INEGI tiene otras. Si recurre uno a tesis especializadas de suelos, tienen otras. Entonces, unirlas fue un trabajo. Luego hay algunos estados que no le dan la importancia que amerita, entonces no cuenta uno con bases digitales. Esto se facilita demasiado si está en digital. Entonces es uno de los principales problemas. Afortunadamente en Querétaro estamos muy bien posicionados en bases de datos digitales. Le digo que hay por subsidencia y por geológica, ¿no? Entonces hay que determinar si esta fue geológica o subsidencia. El método le aplicaría ambas. Pero la idea de la subsidencia es que es el problema urbano, porque cruza las viviendas. O sea, la subsidencia es por extracción. Por extracción, sí. Y la geológica es por movimiento de placas. De hecho ver una falla es normal en zonas rurales. Y bueno, con el método tradicional de poner un factor de demérito, ni siquiera se investigaba si era subsidencia o geológica, ¿no? Si era subsidencia diferencial por extracción de líquidos o falla geológica, simplemente estás en la falla o cerca de la falla y se acaba el problema, ¿no? Una propuesta que yo una propuesta personal que yo le haría a la metodología es discretizar el hundimiento en 3 etapas. Porque si esta es una zona de alto riesgo de hundimiento, pero todavía no es apreciable realmente el daño, yo amortiguaría el factor de demérito. Ok. ¿Cómo cuánto encontró, cuál es el factor de demérito de un 100% que pierde por subsidencia diferencial una vivienda? Es que es dos cosas, el factor de influencia y el factor de riesgo. Juntos te dan el factor de depreciación. Entonces, sí, claro. Una te la da el área involucrada en la banda y la otra te da la distancia del centroide al eje. Solo así podemos saber realmente qué factor le toca. Estamos en la otra parte, al otro lado del edificio, en la misma manzana, y bueno, vemos igual cómo continúa la falla. Y ya es algo que se da por hecho, ¿verdad? Todas las banquetas donde pasa la falla siempre presentan grietas, las huellas. Y bueno, pues este es un ejemplo de cómo esta investigación recoge algo que está en nuestro día a día, ¿verdad? La gente que vive aquí sabe un poco lo que es que su casa esté sobre una subsidencia diferencial o una falla geológica y todos los problemas que implica, ¿verdad? De mantenimiento, de cotizaciones en el mercado. El impacto económico de las banquetas. Es lo que cuesta reparar este tipo de cuestiones año con año. Sí. Y no darle solución. Como un gasto y se podría considerar como un flujo y hasta capitalizarlo con alguna tasa, ¿no? Exacto. O sea, lo que se va a gastar cada año, cómo se repone o quién lo paga, lo va a tener que descontar el dueño del valor de su vivienda, ¿no? A lo que nos interesa como evaluadores es que el valor de estas propiedades, el que tengan registrado, realmente debería estar depreciado por esta zona. Sí. Y actualmente no se considera. Sí, si el valor comercial es menor, también las aportaciones, derechos gubernamentales deberían ser al base al valor ya depreciado y pueden estar tasadas al parejo, ¿no? Por eso le llamamos valoración económica, porque algunas son demeritadas y en cambio la zona que se salvó del hundimiento debería tener mérito. Y eso no se considera en los precios de mercado que estamos manejando en oferta. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por sus respuestas. Regresamos al estudio. Un gusto estar aquí. Sí, gracias. Bueno, maestro, hemos llegado a la última parte del programa. Vamos a comenzar a cerrar. Primero, nos gustaría que nos platicara cuáles son las aportaciones personales que le dejó este proyecto. Yo diría que son 3. La primera fue personal, porque con el conocimiento de la metodología empieza la divulgación. Al menos por mi parte, llevo 2 coloquios y un congreso hablando de esto. Luego lo he mencionado en el Colegio de Ingenieros Civiles y ahora en tu programa. Entonces se atiende la primera problemática, que es el desconocimiento. La segunda, recordemos que las fallas por subsidencia diferencial sí es posible retener o frenar su movimiento. Una solución inmediata sería dejar de extraer los líquidos en zonas urbanas. Ahorita estamos funcionando por sistemas de bombeo y drenaje profundo. Una solución segura que garantice desde un punto de vista hidrológico el freno de este problema se llama regulación hidrológica, que consiste en la captación de aguas de precipitaciones en zonas controladas
para evitarnos el bombeo como popotes en zonas al azar, debilitando el suelo. Muchas gracias, maestro. Ahora vamos a pensar, como lo dijimos al principio, está dedicado a estudiantes de especialidad o maestría. Si hay gente que está ya en esos últimos semestres o cuatrimestres, dependiendo de dónde estudien, en el cual tienen que escoger un tema de tesis, ¿cómo podrían los alumnos en un momento dado continuar o aplicar el método en su ciudad? ¿Cómo podrían enganchar un tema o un proceso de titulación de especialidad o maestría en evaluación relacionado de manera con su tema? Todo proyecto de investigación debería estar enfocado en resolver una problemática o mejorar una solución. Muchas veces nos quebramos la cabeza pensando en algo que nunca antes se ha visto, pero también es una posibilidad revisar investigaciones previas para adaptar el conocimiento de hoy a esa problemática o resolver una nueva problemática. En mi caso y en el de muchos tesistas se encuentra públicamente en las bibliotecas de las universidades. Pero si tú quisieras las capas digitales de las fallas, vale la pena acercarse al coordinador de la carrera de cada área, a los maestros que fungieron como sinodales o inclusive al mismo tesista. Porque solamente leyendo y las investigaciones previas podemos adaptar el nuevo conocimiento y las nuevas tecnologías para presentar un mejor proyecto. Muchas gracias, maestro. Bueno, finalmente, la última pregunta que le hemos hecho a todos nuestros entrevistados. ¿Qué mensaje le mandaría a usted a los estudiantes de maestría y especialidad en evaluación? Lo que usted quiera comentar, maestro. Es una disciplina interesante. Yo no me dejo de sorprender de las cantidades de bienes a evaluar y los diferentes caminos que hay para llegar a un justo valor. Yo les mandaría un mensaje les recomendaría apasionarse por la decisión que tomaron y conducirla con ética y honestidad, que al fin y al cabo es para lo que nos buscan. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a este programa. No me queda más que despedirnos de la audiencia y bueno, pues déjeme decirle que es usted un joven maestro del valor. Muchas gracias por haber venido, maestro. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender por qué saber evaluar es saber pensar.